I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Buenas tardes, tengan todos hermanos, de nueva cuenta bienvenidos. Hoy es nuestro segundo estudio acerca de historia de iglesia, y en nuestro primer estudio voy a hacer un poquito de remembranza. Decíamos que los evangelios nos muestran las dos grandes obras que vino a hacer el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y vino a constituir su iglesia. Y de ello vimos muchos pasajes en nuestro estudio anterior. Es por lo que le recomiendo que siga cada uno de los estudios, porque van a estar enlazados, tienen una secuencia. En el libro de Hechos, lo vuelvo a repetir, en el libro de Hechos lo que vemos no es el surgimiento de la iglesia, porque antes de que la iglesia fuera bautizada una sola vez y para siempre, ya existía. Y esto lo vimos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, donde de manera clara nos dice la Escritura: porque por un solo espíritu, o en un solo espíritu, traduce el griego, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este versículo, ¿hacia dónde nos lleva? Nos lleva a Hechos capítulo 2. Ya los discípulos habían sido constituidos por el Señor Jesucristo, ya tenían un lugar de reunión, tenían doctrina, tenían ordenanzas, tenían un pastor, tenían una comisión, tenían cultos de oración, tuvieron la primera sesión de miembros para tomar decisiones, y nos dice que el número eran como 120. Quiero que vean Hechos 1 del 13 al 15. Vean lo que dice. Y esto fue momentos después de que se congregan ahí en el monte. El Señor Jesús es llevado al cielo, y entonces dice el versículo 12, Hechos 1:12, después volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahí fue donde el Señor Jesús ascendió a los cielos, y entrados subieron al aposento alto. Vean, tenían un lugar donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos, nos dice Lucas, eran como 120 en número. Entonces, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre estos, que eran la iglesia que el Señor Jesucristo estableció, estaban todos. Vean lo que dice el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso nos lo dice Hechos 2:1. Y eso fue antes de que viniera el Espíritu Santo. Después de esto, Pedro como pastor se levantó. Bueno, otra vez voy a leer, pero el versículo 2, Hechos 2:1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, no debemos de confundir. El Pentecostés era una fiesta de los judíos. No debemos de confundirlo con el que descendió el Espíritu Santo. O sea, son dos cosas muy diferentes. El Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos, y la venida del Espíritu Santo es otra, no es una misma cosa, ¿sí? Y dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, en la sabiduría de Dios, ¿por qué fue en Pentecostés, en esta fiesta judía? Porque Jerusalén estaba llena.
habían venido judíos de varias partes del mundo a celebrar esta fiesta. Entonces, ahorita meditaba yo, leyendo el versículo, digo, caray, cuánta sabiduría de Dios, porque esto fue una oportunidad para que ellos predicaran el evangelio, fue cosa que sucedió más adelante en los siguientes versículos, y estos judíos regresaron a sus lugares, pero ya con conocimiento del evangelio. Ahora, después de esto, Pedro como pastor se levantó y predicó su primer sermón, que tuvo como resultado, según Hechos 2, 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ya estaba constituida, ¿verdad?, la iglesia. Esos nuevos creyentes, que en número fueron como 3,000, dice la Biblia, leíamos en Hechos 2, 41 y 42, que se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia de Jerusalén. Hermanos, escuchen esto. Yo no sé de dónde sacan muchos, y estoy sentando las bases para todo lo que veremos. Yo no sé de dónde sacan que la iglesia surgió ahí en Pentecostés. No sé de dónde, no hay ninguna base. Porque todo esto sucedió ese mismo día en el que descendió el Espíritu Santo. No hubo un espacio de tiempo, porque el estruendo con la venida del Espíritu Santo se escuchó y fue notorio a toda Jerusalén, y por eso se juntó la multitud. Vean ahí Hechos, versículo 6, vean el 6, dice, y hecho este estruendo, la venida del Espíritu Santo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Ven? El estruendo el que de repente se aparecieran lenguas de fuego, repartidas como de fuego, y este viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, eso hizo que fuera notorio a toda Jerusalén, y se juntó toda esta multitud. Se juntó toda esta multitud para ver, y dice que se preguntaban, ¿qué querría decir esto? Porque también los escuchaban, ahorita lo leímos, hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Pero otros, vean el versículo 12 y 13, dice, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Unos decían esto, ¿verdad? Pero vean el 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Es decir, ya estaban tomados, estaban bebidos. Pero, ¿qué sucedió? Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿no hubo un espacio de tiempo o sí? Todo eso sucedió en ese mismo momento. En ese mismo momento, después de esta predicación del apóstol Pedro, como resultado, se añadieron como 3,000 personas aquel día después de bautizarse. La iglesia en Jerusalén siguió predicando el evangelio, y nos dice Hechos 2:47, vean lo que dice. Bueno, desde el 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí quiero que veamos un punto muy importante de cómo fueron multiplicándose no solo los discípulos, sino la iglesia de Jerusalén, cómo se fue multiplicando en otras iglesias. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Déjenme, antes de leerlo, les hago un comentario. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban todos juntos, unánimes. Tenían todas las cosas en común. Déjeme decirle que a lo largo de la historia, incluso aquí en México, se han hecho esfuerzos de que los creyentes vivan en una colonia o que tengan su mismo colegio, que tengan todo, pero ¿cómo podemos dar testimonio? Esto era lo que estaba sucediendo ahí en Jerusalén. Todos estaban juntos, vivían juntos, las propiedades las vendían, las ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles administraban
todo ese recurso para que todos tuvieran lo necesario, pero ¿esa era la voluntad de Dios? No, no. Por esa razón, ¿qué sucedió? Por esa razón vamos a leer Hechos 8 del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Dónde aparece Saulo, que más tarde es llamado Pablo? Saulo aparece como discípulo de Gamaliel y aparece aquí cuando se le está dando muerte a Esteban, uno de los diáconos, de los 7 diáconos que se eligieron, aparece viendo cómo se le está dando muerte a Esteban, le estaban apedreando, y dice la Biblia que pusieron sus ropas a los pies de cierto joven, ¿sí? Y este era, ¿quién? Este era precisamente el apóstol Pablo más tarde. Sigamos leyendo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Había otra iglesia? No. Nada más estaba la iglesia de Jerusalén, pero que se había multiplicado muchísimo. Primero fueron 3,000 y luego fueron 4,000, o sea, se había aumentado muchísimo el número de discípulos. Pero vean lo que dice. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A ver, ¿qué le había dicho el Señor Jesucristo a sus discípulos? Pero recibiréis poder, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedió eso? En Hechos capítulo 2. Y me seréis testigos. ¿En dónde? ¿Y qué habían hecho ellos? ¿Estaban siendo testigos? No, estaban aquí juntos. Porque es muy padre estar todos juntos, ¿verdad? Pero no era la voluntad de Dios. Y hombres piadosos, dice que llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué iglesia? Recuerden, Jerusalén, solamente estaba la iglesia de Jerusalén. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué era lo que iban haciendo, hermanos? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Anunciando qué? Anunciando el evangelio. Entonces, aquí vemos palabras importantes. Primero dice que hubo persecución contra la iglesia que había en Jerusalén y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ahora, luego nos dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y la Biblia tiene mucho cuidado en describirnos el orden de cómo deben de hacerse las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿cómo deben de hacerse las cosas en relación a qué? ¿De qué estamos hablando? De historia de la iglesia. Y estamos hablando de cómo se multiplicó la iglesia de Jerusalén de iglesia a iglesias. Y vean lo que dice Hechos 8:5. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Quién es Felipe? Aquí nos habla de Felipe, que descendió a Samaria y les hablaba y les predicaba a Cristo. Vean versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora nos dice que hombres y mujeres creyeron al mensaje de Felipe. El mensaje que predicaba era a Cristo, como nos dice el versículo 5 que acabamos de leer, y dice que eran bautizados. Y yo les decía, ¿quién era Felipe? Bueno, en Hechos 6:5 se nos dice que era uno de los 7 diáconos que fueron ordenados. Vean, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, y ahí se nos dicen todos los nombres de los demás. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Posiblemente Felipe, al ser elegido diácono,
para servir en las mesas, hizo tan fielmente su trabajo que fue llamado por Dios para una tarea espiritual mayor. Y ese llamado fue como evangelista. Y yo quiero que veas Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Fíjate lo que dice. Hechos 21, versículos 8 y 9. Y aquí se nos está hablando del viaje misionero de Pablo. Y quiero que vean, dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Fíjense cómo tiene cuidado la Escritura en decirnos detalles. ¿Felipe era qué? El evangelista. Y luego dice que era uno, para que no quede duda, ¿era uno de qué? De los 7. ¿Qué 7? De los 7 que acá en Hechos capítulo 6 fueron elegidos como diáconos y fueron ordenados. ¿Sí? Pero algo sucedió con Felipe, hermanos. Yo creo que hizo tan fielmente su trabajo que entonces el Señor Jesús, que es el que, ahí lo dice en Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Quién constituyó evangelista a Felipe? Fue el mismo Señor Jesucristo. Y yo pensaba en esto porque eso es una lección para nosotros. Y son palabras del Señor Jesucristo. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo se nos podrá confiar lo que es verdadero? Ahora pensemos en esto, ¿cómo podrán ser fieles nuestros hijos si nosotros no les enseñamos con el ejemplo la fidelidad y el servicio? ¿Cómo podrán seguir nuestro ejemplo si nosotros no se lo damos? Ahora, hay un punto muy importante y Dios tiene cuidado en dejarlo escrito en su palabra. Vean Hechos 8:14, regresando. Te recuerdo otra vez. Fueron esparcidos, pero no se nos hablan de los demás, solamente se nos habla de Felipe, que desciende a Samaria, predica el evangelio de Cristo, muchos creen y dice que bautizaba. Pero luego dice el 8:14, vean lo que dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora, ¿Pedro quién era? Era uno de los apóstoles, pero ahí según Juan capítulo 21 había sido llamado como ¿qué? Por Jesús, como pastor. Pero se comenzó a multiplicar la iglesia y hay un momento en que vemos también ya aquí al apóstol Juan. Y luego vamos a verlo más adelante. Bueno, de una vez vamos a verlo, Gálatas 2:9. Vean lo que dice, Gálatas 2:9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice el apóstol Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí Gálatas nos dice algo más. Primero nos habla de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Todavía acá en Hechos 8 no sucede esto. Pero Jacobo era hermano del Señor Jesucristo y luego fue pastor de la iglesia en Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos capítulo 15. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el ministerio de Pedro y de Juan? Pues visitar a todas las iglesias que fueron establecidas, constituir esas iglesias que fueron establecidas. Hermanos, escuchen esto, la gran comisión se la había dado el Señor Jesucristo a la iglesia de Jerusalén que Él mismo constituyó, y estos eran los 11, porque ya Judas había caído por transgresión. Es por ello que los apóstoles, Pedro y Juan, como leíamos ahorita en Gálatas 2:9, que eran considerados como columnas de la iglesia de Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra, escucha esto, fueron enviados ¿por quién? Por la iglesia de Jerusalén, para que no se dijera que había una iglesia de samaritanos,
No, sino que fuera una extensión de la de Jerusalén, ya que Felipe era un diácono ordenado y había sido llamado como evangelista, entonces tenía toda la autoridad para bautizar y establecer una iglesia. Eso es importante, hermanos, porque, a ver, yo fui ordenado como pastor. Yo no puedo irme ahora a Cuba a ver a mis abuelos y predicar de Cristo allá y establecer una iglesia en esa semana que voy, porque yo no fui a eso. Yo fui a ver a mis abuelos, ¿sí? Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. La labor de todo creyente es evangelizar, es hablar de Cristo, pero establecer una iglesia es algo serio. Para empezar, tiene que ser enviado con un propósito, y eso lo vamos a ver en Romanos. A ver, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Enviados por quién? Lo dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Por la iglesia. Entonces, en este caso, fueron enviados Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, dice, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Eso es importante, hermanos. Vean Hechos 9, versículos 31 y 32. Vean lo que dice Hechos 9, versículo 31 y 32. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, ven, ahí está. ¿Cuál era el ministerio de Pedro y Juan? ¿Visitar qué? A todas las iglesias. Entonces vean cómo se reprodujo de una iglesia en Jerusalén a iglesias en Samaria, en Judea y en Galilea. ¿Sí? Vean cómo se reprodujo. Aquí nos habla de iglesias en Judea, Samaria y Galilea, y Pedro que visitaba a todos, iglesias que fueron establecidas como sucedió en Samaria, y cómo nos enseña, y también cómo nos enseña a nosotros cómo se debe establecer una iglesia, cuáles son los pasos a seguir, cuál es el modelo a seguir para que sea una autoridad correcta y para que su fundador sea Jesucristo y no un hombre, bajo la comisión que dio el Señor Jesucristo según los evangelios. Eso es importante, porque no se nos habla de cómo fueron establecidas esas iglesias en Judea, Galilea y Samaria, pero sí se nos da un ejemplo con la de Samaria de cómo debe establecerse una iglesia. Y de hecho también nos da otro ejemplo acá en Hechos capítulo 13, no, Hechos capítulo 11, que es acerca de la iglesia de Antioquía. Aquí podemos ver también, vean versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a judíos. ¿Ven? ¿Qué estaban haciendo los creyentes? Hablando. Pero vean lo que sucedió en el 22. El 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, con estos varones que estaban predicando, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Enviaron a quién? A Bernabé hasta Antioquía. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante, porque como vemos, los que fueron esparcidos a causa de la persecución iban por todas las partes anunciando el evangelio, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y eso es algo que debemos hacer como creyentes. Todos debemos de compartir el evangelio, pero no cualquiera puede establecer una iglesia. Lo que leímos es que cuando llegó esta noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, entonces, ¿qué hicieron? Así como sucedió con Samaria, enviaron ¿a quién? A Bernabé, quien por capítulos anteriores podemos ver que también tuvo un llamado al ministerio. Porque según Hechos 4:36, vean lo que dice. Hechos 4:36 dice, todavía no han sido elegidos los diáconos, Dice, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. ¿Qué sucedió con Bernabé?
¿Cómo se llamaba? José, y le pusieron por nombre, ¿qué? Bernabé. Los apóstoles le cambiaron el nombre, su nombre era José, nos dice que era levita, y le pusieron Bernabé. Solamente recordemos qué sucedió, un ejemplo con el apóstol Pedro, al ser llamado por Jesucristo. De ser llamado Simón, ¿cómo fue llamado? Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces el cambio de nombre era una señal de ser llamado para una tarea especial. Así sucedió con Bernabé. Y los apóstoles siguieron esta enseñanza del Señor Jesucristo, razón por la cual fue enviado con toda autoridad por la iglesia de Jerusalén para establecer a este gran número de creyentes en iglesia. Ahora, ¿qué hizo Bernabé? Bernabé, ante tan gran tarea, buscó a Pablo, quien también había sido llamado por el Señor mismo. Y entonces, dice la Escritura, que se congregaron todo un año en Antioquía, organizaron la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y nos dice Hechos 11:26, vean lo que dice, Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Algo importante, vemos que las iglesias no tenían un nombre, ¿o sí? No tenían un nombre, pero ¿cómo eran llamados los discípulos? Cristianos. La pregunta es, ¿por qué entonces hay tantos nombres hoy de iglesias y por qué hay tantas denominaciones? Esto lo contestaremos después. Estoy sentando las bases para entrar en el tema, pero regresemos a Hechos capítulo 13, versículos 1 y 4. Ya hemos avanzado. Hechos recorre desde el año 30 más o menos hasta el año 33, como hasta el año 62 después de Cristo. Por eso es importante que veamos Hechos antes de ver historia de la iglesia. Vean versículo 1, Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Quién es Saulo? Dice, ministraban estos al Señor. ¿Qué es esto de ministraban esto al Señor? Pues estaban ministrando la palabra. Estaban haciendo todo lo concerniente al culto. Vean, ministrando esto hasta el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Para qué los despidieron? ¿A qué obra el Espíritu Santo los había llamado? ¿Predicar qué? Entonces yo veo que aquí hay un orden, ¿no? Y el comentario que hice ahorita lo estoy justificando con lo que dice la Biblia. Ustedes no pueden irse, tú no puedes irte, Freddy, ahora a Piedras Negras y compartir allá y establecer una iglesia, porque ese no es el orden que dice la Escritura. Tampoco puedes irte tú, Jesús, allá a La Leona y compartir las 5 o 6. Bueno, ya creyeron, voy a bautizarlos y establecer una iglesia. No. Porque primero tienes que haber estado trabajando duro, ministrando en tu iglesia local. Y entonces, ¿quién es el que llama al ministerio? Es el Espíritu Santo. No puede ser que si tú no estés haciendo nada aquí seas llamado. Eso yo no lo veo en las Escrituras. Yo veo que eso estaban ministrándose al Señor y estaban ayunando, estaban totalmente comprometidos. Y aquí hago un comentario, esto me lo compartía mi esposa, acerca de una mujer que era bonito lo que decía esto, de las conferencistas en el retiro de mujeres. Fíjense, déjenme decirles esto. A veces acomodamos, miren, somos creyentes, ¿sí? Creemos en el Señor Jesucristo. Y a veces acomodamos la iglesia a nuestras tareas. Y no dice la Escritura que los que hemos muerto en Cristo es para que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y vivió por nosotros.
Entonces, fíjense, ¿qué hacemos nosotros? Creemos y entonces agregamos la iglesia como una actividad más de las que ya tenemos. Y no debería ser al revés. La iglesia debe ser lo principal, porque lo principal es mi vida espiritual. Esto no quiere decir que dejes de trabajar, no lo entiendas mal. Pero vean, o sea, meditemos en nosotros mismos cómo estamos, hermanos. ¿La iglesia es una parte, es una actividad más en nuestra rutina? ¿O es lo que tiene prioridad? Aquí se cumple, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todo lo demás os será dado por añadidura. Por eso a veces no tenemos, porque no pedimos bien. Y porque en realidad no es una prioridad. La iglesia y todo lo que hacemos en ella es una actividad más que agregamos a nuestra rutina. Entonces, pensemos en esto, hermanos. Otra vez, dice que estos estaban ministrando al Señor y ayunando, y entonces fue cuando el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuál iba a ser esa obra? Bueno, ¿qué hizo la iglesia? Yo quiero pensar que entonces Pablo y Bernabé, oye, he sido llamado, tengo una carga en mi corazón, el Espíritu Santo me ha puesto esta carga, yo tengo que ir a predicar el Evangelio. Y entonces, ¿qué hizo la iglesia? Después de haber ayunado y orado, entonces les impusieron las manos, ordenación, y los enviaron. Y ahí comienzan precisamente a predicar el Evangelio. Así se organiza una iglesia. Yo no puedo ahora estar aquí en Saltillo y voy a hacer una maestría, me voy a Monterrey a estudiar y entonces ahí comparto de Jesucristo, pero yo me fui a estudiar, ¿no? Pero yo sé que tengo que predicar el Evangelio, entonces predico el Evangelio al mismo tiempo que estoy estudiando, pero ya tengo un grupito como de 5 o 6, dice, los voy a bautizar y vamos a hacer una iglesia. No, porque esa iglesia, para empezar, yo no tengo ninguna autoridad y yo no fui enviado, y esto es lo que ha sucedido a lo largo de los siglos. Por eso no reconocemos a muchas iglesias como una autoridad correcta, porque no tienen su origen en Jesucristo, tienen su origen en hombres. Y por eso hay tantas denominaciones. Para empezar con el mismo Lutero. Lutero se dio cuenta de que estaba re mal la Iglesia Católica y estas 95 tesis las pone en una puerta, pero existían iglesias verdaderas. Es más, dice la historia que a una cuadra donde él vivía había una iglesia anabautista. ¿Por qué anabautista? Porque ese nombre nos lo pusieron, porque rebautizábamos. Pablo era un rebautizador, y eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 19. Entonces, ¿qué hizo? Pues creó a la denominación los luteranos. Y así fueron saliendo todas las denominaciones, pero no tuvieron su origen en Jesucristo, sino tuvieron su origen ¿en quién? En un hombre. Por eso no las consideramos. ¿Protestaron de dónde? Ya me adelanté mucho. De la Iglesia Católica. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta aquí. Y esto lo vamos a ver en los siguientes estudios. Dios les bendiga mucho. Gracias por seguir nuestra transmisión.